Sí, ¿alguna vez se pusieron a pensar por qué hay ideas que nos parecen tan obvias que ni las cuestionamos? ¿O por qué algunos grupos están siempre, siempre en el poder? Claro. Bueno, hoy vamos a hacer una inmersión profunda en eso, en la ideología dominante Ajá. y cómo nos influye en la vida. Qué interesante. Para esto vamos a usar como base el texto Ignorancia que nomina y domina en tiempos de nazifascismos. Ah, sí, un texto que nos invita a mirar más allá de lo evidente, ¿no? Exactamente, a cuestionar lo que damos por sentado. Totalmente. Propone pensar la ideología dominante como una máscara, Una máscara. ¿sí? Que usan los poderosos para disfrazar sus intereses. ¿Y cómo lo hace? Lo hacen pasar como algo natural, como sentido común. Claro, o sea, nos hacen creer que es lo normal. Claro, y el texto lo dice con una frase muy fuerte. Sí. Dice, la ideología dominante no es más que un disfraz de los intereses de la clase que detenta el poder. Fuerte, ¿eh? O sea, que lo que vemos como normal, lógico, en realidad beneficia a alguien en particular. Exacto, a los que ya tienen el poder. Y esto viene de hace rato. Mira, en la antigua Grecia y Roma, la esclavitud se veía como algo natural. ¿En serio? Sí, y hasta filósofos como Aristóteles lo respaldaban. No. Le daban un aire intelectual a un sistema totalmente injusto. Increíble cómo se puede usar la filosofía para justificar la opresión, ¿no? Tal cual. Y no solo la filosofía. En la Edad Media, la Iglesia legitimaba el feudalismo como algo divino. Claro. O sea, reforzaba el poder de la nobleza. Y la explotación de los campesinos. ¿Y? O sea que la religión también se usó para moldear la ideología dominante. Por supuesto, y esto no quedó en el pasado. Yeah. Con la revolución industrial, con el auge del capitalismo, aparece el mito del self-made man. El que se hizo solo. Sí, y justificaba la acumulación de riqueza como algo individual. Como si fuera solo mérito propio. Exacto, ignorando las desigualdades, la explotación que había detrás. Es como si siempre hubiera una historia que justifica cómo son las cosas, aunque sean injustas. Totalmente, y esto sigue pasando hoy en día. Sí. El texto da varios ejemplos. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el colonialismo y el racismo. ¿Temas sensibles? Sí, la idea de superioridad racial se usó para justificar la conquista y la explotación de otros pueblos. Y todavía vemos las consecuencias hoy. Sin duda, y ni hablar del neoliberalismo, que se presenta como la única opción. La del libre mercado, la competencia. Sí, pero muchas veces oculta cómo aumenta la desigualdad y la precariedad laboral. Nos hacen creer que somos libres de elegir, pero el sistema ya está armado. Totalmente, nos vende la idea de que el éxito depende solo de nosotros, del mérito individual. Y no es tan así, ¿no? No, para nadie ignora las condiciones desiguales en las que partimos. Claro, entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos siendo influenciados por la ideología dominante? Buena pregunta. Una clave es prestar atención a cómo se nos presenta la información. A la forma. Sí, el texto cuenta una anécdota interesante sobre un locutor de radio que define el socialismo y el capitalismo en 15 segundos. Sí, imagínate, dos sistemas complejos en tan poco tiempo. Imposible. El autor lo usa como ejemplo de nuestra cultura de comida rápida, de información. ¿Queremos respuestas simples? Sin analizar mucho. Exacto, queremos todo rápido. Y eso nos hace vulnerables a la manipulación. Preferimos la comodidad de una respuesta fácil a pensar críticamente. Tal cual. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Este tipo de conocimiento nos sirve de algo? Nos hace bien, Claro. ¿Cuáles son los riesgos de simplificar tanto las cosas? porque si no pensamos por nosotros mismos, nos pueden imponer cualquier idea. Exacto. Nos convertimos en simples receptores pasivos. Importante eso. Y hablando de instituciones que deberían fomentar el pensamiento crítico, el texto también habla de la universidad Ajá. y su relación con el poder, ¿no? Sí, plantea una paradoja interesante. Sí, pero- Las universidades necesitan plata para funcionar. Claro, obvio. Pero a la vez, no deberían estar controladas por quienes les dan la plata. Ya sean gobiernos o empresas. Exacto. Es un dilema cómo garantizar la libertad académica sin depender de fondos que pueden tener condiciones. Es complejo. Si las universidades pierden su independencia, perdemos un espacio clave para el debate y la búsqueda de la verdad. Totalmente. El autor nos recuerda que la lucha por la libertad intelectual es constante. Hay que estar atentos. Sí, requiere nuestro compromiso. Y para mostrar los peligros de lo que él llama barbarie elocuente, nos cuenta un caso histórico fascinante. A ver, contame. La destrucción de la Escuela de Traductores de Toledo.
La Escuela de Traductores de Toledo. Sí, ¿lo conoces? No, contame más. Dale, con gusto. Bueno, imagínate un centro de conocimiento que floreció allá por el siglo Tiso, en la España de esa época. Bastante tiempo atrás. Sí, un lugar donde musulmanes, judíos y cristianos laburaban juntos. Juntos. Sí, traduciendo textos del árabe al latín, del griego al latín. Increíble, ¿no? ¿Y qué traducían? Obras de la antigüedad clásica, del mundo árabe. Gracias a ellos ese conocimiento llegó a Europa. Ah, mira vos. O sea, que sentaron las bases para el Renacimiento. Exactamente, fue un periodo de mucha efervescencia intelectual. Me imagino, con tanta gente de diferentes culturas intercambiando ideas. Tal cual, pensá que gracias a ellos, obras de Aristóteles, Ptolomeo, Euclides, Los grandes. sí, e incluso Avicena, un médico persa muy importante, fueron traducidas y estudiadas en Europa. O sea que la Escuela de Traductores de Toledo fue clave para la transmisión del conocimiento. Sin duda, pero lamentablemente esta época dorada no duró para siempre. ¿Qué pasó? A partir del siglo XIV, con la reconquista y el avance de la Iglesia Católica, el clima de tolerancia se fue deteriorando. Ya veo, cambiaron las cosas. Sí, se empezó a promover la idea de una guerra santa contra los musulmanes. Y la escuela, que era un símbolo de convivencia, se vio como una amenaza. Exactamente, y es ahí donde el autor del texto hace un paralelismo con lo que llama barbarie elocuente. Bárbaro elocuente. Sí, nos dice que así como antes, se usaba la religión para justificar la violencia. Hoy se usan discursos sofisticados, aparentemente racionales, para ocultar la dominación. O sea, una forma de manipulación más sutil. Exactamente. Se esconde detrás de un lenguaje refinado. ¿Y en dónde vemos eso hoy en día? Y lo vemos en muchos lados, por ejemplo, en discursos políticos que apelan al miedo, a la división. Para ganar votos, Claro, o en la publicidad que nos bombardea con mensajes para crear necesidades. que en realidad no tenemos. Exacto. Y fomentar el consumo desenfrenado. Es como si nos estuvieran vendiendo ideas todo el tiempo sin que nos demos cuenta. Totalmente. Y por eso es tan importante desarrollar un pensamiento crítico para poder discernir entre lo genuino y la manipulación. Para no dejarnos llevar por cualquier discurso. Claro, para cuestionar lo que nos presentan como natural o inevitable. Darnos cuenta de que siempre hay otras opciones. Exacto. Es un desafío constante porque la ideología dominante está en todos lados. Medios, educación, cultura popular. Es verdad, está por todos lados. Por eso hay que estar atentos a las narrativas que se repiten, a las ideas que se dan como incuestionables. ¿Y qué podemos hacer? Y recordar que, como vimos en la Escuela de Traductores de Toledo, la diversidad y el intercambio son la base de una sociedad más justa, más enriquecedora. Interesante. Entonces, ¿cómo nos liberamos de la influencia de la ideología dominante? Como mandamos sobre nuestros propios pensamientos, como decía Diógenes. Esa es la pregunta del millón. Yo creo que lo principal es no olvidarnos de que no somos simples receptores pasivos de información. Tenemos que pensar por nosotros mismos. Exactamente, analizar críticamente los mensajes que recibimos, cuestionar lo que nos presentan como normal o natural. O sea, construir nuestra propia visión del mundo. Tal cual, y para eso es clave la curiosidad, el deseo de aprender, de explorar diferentes puntos de vista. No conformarse con respuestas fáciles. Claro, buscar la complejidad, la profundidad en el análisis. Y en ese proceso, ¿qué rol juegan las emociones? Buena pregunta. Porque a veces parece que la ideología dominante apela más a nuestras emociones que a la razón, ¿no? Es cierto, y es importante ser conscientes de eso. Las emociones pueden ser herramientas muy poderosas de manipulación. Claro, nos pueden llevar a tomar decisiones sin pensar. Exactamente, por eso es importante identificarlas, entender cómo influyen en nuestra percepción del mundo. Y no dejarnos llevar ciegamente por ellas. Tal cual, desarrollar una inteligencia emocional para manejarlas de forma consciente. Interesante, o sea, no se trata solo de pensar, sino también de sentir de manera responsable. Exactamente, y acá hay algo importante. La lucha contra la ideología dominante no es solo individual, es colectiva. Necesitamos unirnos. Sí, construir espacios de diálogo, de intercambio, donde podamos compartir ideas, experiencias, estrategias para resistir la manipulación. Una red de resistencia, digamos. Tal cual, donde nos apoyemos mutuamente y fortalezcamos nuestra capacidad de pensar críticamente. Y en esa red, la universidad puede jugar un rol clave. Sin duda, como espacio para el debate crítico, la investigación independiente, la formación de ciudadanos libres. Pero como decíamos antes, la universidad también enfrenta sus propios desafíos. Sí.
Por eso es fundamental defender su autonomía, su libertad académica, su compromiso con la búsqueda de la verdad. Sin importar las presiones. Exactamente. Protegerla como un espacio de pensamiento crítico. Donde se puedan cuestionar las ideas dominantes y explorar alternativas. Bueno, creo que nos deja mucho para pensar todo esto. Sí, sin duda. La verdad que ha sido una inversión profunda en el tema de las ideologías dominantes. Muy interesante. Esperamos que les haya gustado. Que los inspira a seguir cuestionando, analizando, construyendo su propia visión del mundo. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Urrelli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.